Organizado por la Secretaría General de la CONGIP, la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, el Palacio de Parcent en Madrid albergó las jornadas en las que una sesentena de fiscales, jueces, catedráticos y autoridades judiciales españolas e iberoamericanas debatieron cómo mejorar la lucha contra la corrupción y la cooperación jurídica internacional. El seminario abordó todos los aspectos del combate a la corrupción en Europa y América Latina, el crimen organizado, la investigación de casos de corrupción con entramados internacionales, la corrupción en la función pública y cooperación internacional, así como la investigación y blanqueo de capitales relacionados con la corrupción. Evidentemente la corrupción es un problema mundial. Más del 75% de los países tienen un problema grave de corrupción, según la percepción de los ciudadanos, y por tanto hay que atajarlo. Porque en unos casos es infracción de normas jurídicas, del marco jurídico existente, que es el caso más palmario, donde tiene que reaccionar la justicia penal, y en otros casos se trata de orillar el sistema jurídico, de ir por el filo del sistema jurídico, y hay casos en que se escapan. Muchas gracias, ministro, por tu presencia, desde luego, en este acto, por tu acogida como miembro señero y relevante de la Conferencia de Ministros de Justicia y también este ministerio y tú mismo como miembro de Iberred. Iberred es la Red de Cooperación Jurídica Iberoamericana que se creó en 2004 y en la que participan, intervienen y son protagonistas o dueños de ella los poderes judiciales a través de la Cumbre Judicial Iberoamericana, los ministerios públicos a través de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos y los ministerios de justicia a través de la CONGIP. Este instrumento de Iberred es un elemento que consideramos capital en la lucha contra la delincuencia organizada y concretamente en este caso en la lucha contra la corrupción. Muchas gracias, ministro. La globalización y el auge de las nuevas tecnologías han desbordado inequívocamente la lógica de las fronteras y han provocado que la lucha contra la delincuencia no pueda desarrollarse con eficacia en el limitado marco geográfico de un Estado. Es la delincuencia transfronteriza la que precisamente más rápido se ha adaptado a los cambios, haciendo de la globalización una verdadera oportunidad. De ahí que haya evolucionado de forma muy acelerada hacia una criminalidad transnacional muy sofisticada y dotada de importantes medios y recursos tecnológicos. Y aunque hemos avanzado mucho en el ámbito de la justicia, seguimos a menudo encorsetados en un esquema de soberanías concurrentes entre Estados, con mecanismos de cooperación diseñados sobre modelos de la segunda mitad del siglo XX, que son voluntariosos, que son modelos muy bien intencionados, pero que resultan excesivamente premiosos en la moderna sociedad de la comunicación para combatir ese tipo de delincuencia que nos toca vivir. Es decir, los Estados todavía seguimos trabajando sobre la base de comisiones rogatorias, mientras que otros utilizan Internet a pasos agigantados para transferir cuentas de un lugar a otro, o utilizan medios de comunicación para informarse de operaciones o de operativos de introducción de bienes ilegales o de tráfico de seres humanos en las fronteras de otro país. Falta mucho camino por recorrer, falta mucho camino que recorrer en la prevención, en evitar cuáles son las causas que generan o que favorecen la corrupción, en la coordinación. En ese sentido, los instrumentos interamericanos, las autoridades centrales, también en las convenciones de la ONU, pueden ser una buena ayuda y redes como la Iberred, de la que forman parte también estas autoridades centrales, pues pueden jugar un papel importante. I would like especially to thank COMHIB and Iberred for their invitation to participate in this. We can see progress being made in the region over the past 10 years since the OECD Anti-Bribery Convention entered into force. We've seen a harmonisation of legislation within the various countries that are parties to the convention, 4 of which are from Latin America, that is Argentina, Brazil,
Chile, and Mexico. Not only those 4 countries, but the other countries in the region that are parties to other international conventions, such as the Inter-American Convention Against Corruption or the United Nations Convention Against Corruption, have also harmonized their legislation. Now that the laws are enforced, the important focus will be on making sure that they are put into practice. En primer lugar, quiero decir que hay 3 elementos que me parecen muy importantes. En primer lugar, la dificultad de su definición. Como ustedes saben, la Convención de Naciones Unidas no llegó a un acuerdo sobre la definición de corrupción, con lo cual es un fenómeno extremadamente difícil de situar. Nosotros ahora, como verán, pues, hablamos de una parte de la corrupción, pero nos dejamos otra parte fuera cuando hablamos de cooperación jurídica, ¿no? En segundo lugar, el problema de la multiplicidad de causas y la complejidad de los efectos. Las causas de la corrupción son muchas, son estructurales, son culturales, son de alguna forma, para mí, muy importante, institucionales. Un abuso en el puesto que uno ocupa por parte, vamos a poner ahora, de un servidor público para beneficio privado, directo o indirecto. Puede ser para él, puede ser para el partido, y que además normalmente implica poner por delante siempre el interés privado sobre el interés general. Y finalmente, que es la corrupción que se hace legalmente o incluso con la ley en la mano. Es decir, las enormes posibilidades que hay hoy en día, por desgracia, de, a través de grandes grupos de presión, de grandes lobbies, financiando campañas partidistas, conseguir determinadas leyes y decisiones que enriquecen a unos y empobrecen al país. Sobre todo a nivel internacional, la mayoría de los tratados que hay en materia de corrupción, de lucha contra la corrupción, no tienen una aplicación directa en los distintos estados parte que lo suscriben. Al carecer de eficacia directa, se dan unas desigualdades en las regulaciones internas, es decir, luego los Estados cumplen de manera muy diversa los compromisos adquiridos al suscribir el tratado. Pero otro problema es el relativo a la regulación adecuada de la información policial, porque la delincuencia organizada transnacional y la corrupción, por supuesto, solamente puede perseguirse a través de mecanismos de información policial y de inteligencia policial. Pero, sin embargo, si se ha tratado mediante documentos e instrumentos jurídicos el intercambio de información, lo que no se ha regulado es su utilización en el proceso penal. De manera que, si queremos que se utilice la información que se estima imprescindible y la inteligencia policial dentro del proceso penal, tendremos que hacer compatible esa utilización como prueba con las exigencias del proceso debido o del proceso con todas las garantías, el proceso justo. Nosotros en Costa Rica hemos planteado como una nueva herramienta de combate a la corrupción, un nuevo instrumento de combate a la corrupción, el tema de la indemnización civil por daño social que provocan los hechos de corrupción. Nosotros partimos de un hecho cierto y real, que es la afectación del bienestar social que sufren los ciudadanos cuando figuras políticas del más alto nivel incurren en actos de corrupción y empresas transnacionales o empresas privadas de un gran prestigio incurren en actos de corrupción, y entonces nosotros hemos establecido que estas empresas corruptoras y estos altos funcionarios que han cometido actos de corrupción deben de tener, además de una sanción penal, una sanción civil, y que paguen con el patrimonio económico de las empresas corruptoras y el patrimonio económico de los altos funcionarios públicos que cometen actos de corrupción, con el patrimonio económico propio, esa indemnización hacia el pueblo, en este caso hacia el pueblo costarricense. Hay que reconocer que en el siglo XXI la actividad criminal cada vez está más organizada, pero no solo eso, sino que cada vez tiene más capacidad económica, lo que le aporta precisamente una mayor capacidad de manipulación y corrupción de las sociedades. En segundo lugar, es verdad que hoy día gran parte del dinero que ingresa en el sistema financiero internacional procede de la criminalidad organizada. Y en tercer lugar, hay que reconocer
que la corrupción funciona muy bien como un gran aliado del crimen organizado porque se aprovecha del afán de riqueza de personas más o menos necesitadas, rendidas que se rinden ante la fácil tentación de conseguir dinero fácil y más en una situación de crisis mundial en la que nos encontramos y en situaciones de pobreza, donde, por ejemplo, los salarios de los funcionarios son ínfimos, etc. Pasando también a otro binomio que sería el de corrupción-pobreza. La criminalidad organizada decíamos que ha existido siempre, pero tal y como ahora la entendemos es un fenómeno reciente. Podemos decir algo parecido de la corrupción. Corrupción también ha existido siempre a través de la historia en prácticamente toda forma de organización política. Una evidencia que me lleva a dos reflexiones. La primera, que quizá no sea un objetivo realista hablar de su erradicación. Una segunda reflexión es que si la corrupción ha existido siempre, ¿por qué ahora parece estar más de actualidad? ¿Por qué se celebran tantos foros? ¿Por qué estamos siempre debatiendo sobre la corrupción? ¿Y qué pasa? ¿Que hay más corrupción ahora que antes? A mí me parece que sí. A mí me parece que sí, pero quizás se deba a que en la Fiscalía Anticorrupción sí hay un trabajo creciente y también una cierta visión patológica que se desarrolla cuando estás en una institución que solo se ocupa de eso. La corrupción no es solo pública, la corrupción privada afecta a intereses socialmente relevantes como la libre competencia y la frontera entre lo público y lo privado está especialmente desdibujada en materia de corrupción. En materia de delitos contra la administración pública o materia de delitos llamados en otros códigos delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio del cargo, delitos contra la función, realmente no hemos avanzado mucho en nuevas figuras. En todo caso, no me refiero a esos casos individuales, del gestor o del funcionario público corrupto, sino a aquellos otros casos en los cuales un partido político como estructura organizativa participa directamente en la corrupción. Estamos ante supuestos en los cuales son los propios, es el propio partido político el que se convierte en una organización criminal. Claro, decir esto no quiere decir, ni mucho menos, que se tenga que mantener que es toda la estructura de ese partido político el que solo realiza actividades criminales. Desde luego, hay una cuestión de origen que plantea un problema insoluble. Son los propios partidos políticos los que se tienen que autorregular en materia de financiación, porque son ellos los que tienen que aprobar la ley en el Parlamento. La corrupción en América Latina es la costumbre y es el deporte de todos los días. Y el problema es que a partir del atentado a las Torres Gemelas en Nueva York, la dinámica de la criminalidad organizada y de la corrupción cambia en la región latinoamericana. Pero además ha cambiado el fenómeno criminal y el fenómeno, digamos, de política social en los países centroamericanos, porque ahora hay dos políticas sociales. La clásica de los países, de los gobiernos, de no hacer nada, de no hacer inversión social, de no invertir en los espacios donde los ciudadanos requieren los mejores servicios para mejorar su vida, y esto ha continuado. Y la nueva política social del crimen organizado, que en esos espacios abandonados por el Estado interviene, los ocupa, y donde no hay salarios pone plata, y donde no hay deporte pone las canchas y los equipos, donde no hay salud la paga, donde no hay educación construye escuelas, y donde no hay casas tiene una política urbana, su propia política. Y por supuesto, los sectores más deprimidos de la sociedad terminan entregándose al crimen organizado, que es el que les da de comer, ante la irresponsabilidad estatal de intervenir adecuadamente para mejorar la vida ciudadana. Y esto es un fenómeno complicado en el área porque precisamente con las políticas de libre comercio impuestas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, de lo que se habla es de menos Estado y más mercado. Antes se decía